Imagina hacerte una prueba de ADN y descubrir algo imposible. El linaje de tu madre se remonta miles de años a los indígenas de Sudamérica, pero el de tu padre, puramente europeo. Ahora imagina una nación entera con este mismo patrón. Bienvenidos a Paraguay, donde el 87% de la población tiene madres indígenas en su ADN mitocondrial, pero el 92% tiene padres europeos en sus cromosomas IDO. Esto no es solo inusual. Según un estudio genético de 2021 publicado en la revista Genes Paraguay, tiene la mezcla genética con sesgo sexual más extrema de toda América del Sur. Piensen en lo que eso significa. En algún momento de la historia, los hombres indígenas desaparecieron casi por completo del acervo genético, mientras que el linaje de las mujeres indígenas sobrevivió intacto durante 5 siglos. Esta es la historia escrita en el ADN paraguayo. Sí, una historia de supervivencia, catástrofe y una decisión que las madres tomaron en conversaciones susurradas que resonarían a lo largo de generaciones. El equipo de investigación de la Universidad de Oporto y Río de Janeiro analizó a 548 paraguayos utilizando 3 marcadores de ADN diferentes: ADN mitocondrial materno, ADN del cromosoma Y paterno y ADN autosómico de ambos progenitores. El hallazgo se describió como un perfil típico sudamericano con un patrón único de mestizaje. Pero aquí está la pregunta que impulsará todo lo que están a punto de escuchar. ¿Cómo es que una nación pierde a sus padres pero conserva a sus madres? ¿Y qué nos dice esto sobre la supervivencia misma? Si te fascinan los misterios genéticos ocultos que reescriben todo lo que creíamos saber sobre la ascendencia, suscríbete. Era porque esta historia se vuelve más oscura. Porque esto no fue evolución, fue una catástrofe. Y ocurrió 2 veces. Retrocedamos a 1537. Los conquistadores españoles llegan a lo que hoy es Asunción, Paraguay. Pero a diferencia de otras expediciones coloniales, llegan casi sin mujeres españolas. ¿Su estrategia? Matrimonios masivos con indígenas guaraníes. Los registros históricos revelan algo impactante. Para 1570 solo había 300 españoles puros en el territorio, pero había 10.000 niños mestizos, una mezcla de ascendencia europea e indígena. Hagan los cálculos. Cada español tenía un promedio de entre 10 y 20 esposas guaraníes. Esto no era romance. Era una estrategia colonial calculada. Crear una población mestiza leal a España, pero adaptada a la tierra. Los guaraníes, por su parte, tenían la tradición cultural de formar alianzas mediante matrimonios mixtos. Lo veían como un camino hacia la paz. Pero en 1556 todo cambió. España implementó el sistema de encomiendas. Los indígenas fueron esclavizados y obligados a trabajar en los campos agrícolas. A diferencia de Brasil o Perú, Paraguay no contaba con plantaciones masivas ni minas de oro, por lo que se trajeron relativamente pocos esclavos africanos. En cambio, la colonia se construyó a costa de la mano de obra indígena. Esto es lo que el ADN nos dice sobre este periodo. El reemplazo genético ya estaba ocurriendo. Los hombres indígenas se mataban trabajando en el campo. Los hombres europeos engendraron la siguiente generación, y las madres guaraníes criaron hijos que hablaban su lengua, pero llevaban nombres europeos. Y según una investigación publicada en Educación Multilingüe, según Sho Jinan, los niños mestizos crecieron hablando guaraní, la lengua de sus madres, no español. Para cuando Paraguay obtuvo su independencia en 1811, contaba con una población mestiza como ningún otro lugar de América. El ADN ya estaba cambiando, pero entonces llegó la guerra que acabaría con lo que la colonización había comenzado. Comienza la Guerra de la Triple Alianza, Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay, ambos combinados. El historiador Steven Pinker la clasificaría posteriormente como proporcionalmente la guerra más destructiva de la época moderna. Permítanme darles las cifras. La población de Paraguay antes de la guerra, entre 450.000 y 525.000 personas. El recuento de supervivientes tras la guerra, y según el censo de 1870 realizado por las fuerzas aliadas victoriosas, fue de 221.079 personas en total. Solo 28.746 eran hombres adultos. Los historiadores Thomas Wigham y Barbara Pothast analizaron registros parroquiales, datos del censo y documentos militares.
Su conclusión, publicada en el Revista Histórica Hispanoamericana Paraguay, perdió entre el 60% y el 69% de su población. ¿Pero entre los varones en edad militar? Algunas estimaciones sugieren que pereció hasta el 90%. Imaginen las batallas finales. Navidad de 1868. La batalla de Itaubate. Menos de 6.000 paraguayos, muchos de ellos niños de entre 10 y 14 años con barbas postizas para parecer hombres, se enfrentaron a más de 24.000 soldados enemigos. Sir, el embajador de Estados Unidos en Paraguay, lo presenció y escribió: «Me duele decir que más de la mitad del ejército paraguayo está ahora compuesto por niños». Los aliados perdieron menos de 1.000 hombres. Paraguay perdió casi todo lo que quedaba de su ejército. Pero esto es lo que la mayoría de la gente desconoce. El combate no fue la principal causa de muerte. La enfermedad sí lo fue. El cólera, la disentería y la fiebre amarilla arrasaron tanto con los ejércitos como con la población civil. Las investigaciones indican que aproximadamente el 70% de las muertes se debieron a epidemias, no a balazos. La guerra no solo mató soldados, destruyó la agricultura, el saneamiento y cualquier infraestructura que pudiera haber salvado vidas. Al finalizar la guerra en 1870, la proporción de género era catastrófica. En algunas regiones, había 7 mujeres por cada hombre superviviente. La nación se enfrentaba a un problema demográfico nunca visto antes ni desde entonces en América. Los hombres se habían ido, pero las madres, solo les quedaba un arma. Aquí hay algo que te sorprenderá. Paraguay es el único país de Latinoamérica donde la mayoría de la población no indígena habla una lengua indígena. Hoy en día, el 90% de los paraguayos entienden el guaraní. Comparen eso con otros países. En Perú, solo el 13 a 14% habla quechua. En Bolivia, solo el 2% habla aymara como primera lengua. Eran imperios enormes con millones de hablantes. Casi se extinguieron. Entonces, ¿por qué sobrevivió el guaraní? Tras la Guerra de la Triple Alianza, las mujeres guaraníes tomaron una decisión. Hablarían solo guaraní con sus hijos. Ni español, ni portugués. Guaraní. Y era una forma de distinguirse de los invasores brasileños y argentinos que habían masacrado a sus maridos, hermanos e hijos. El idioma se convirtió en resistencia. Según entrevistas documentadas en una investigación del lingüista Shaw Gainan, de la Universidad Western Washington, las mujeres transmitían el guaraní en el hogar, el único lugar que las autoridades españolas no podían controlar. Pero no fue fácil. En 1770, el rey Carlos III de España había emitido un real decreto para extinguir las lenguas indígenas en las colonias. A las mujeres se les prohibió el acceso a empleos oficiales, la política y las escuelas, precisamente donde dominaba el español. Así que enseñaron guaraní donde pudieron, en casa, en susurros, con canciones de cuna. Avanzamos rápidamente al siglo XX. Bajo el régimen del dictador Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989, el guaraní estaba prohibido en público. Los niños que eran sorprendidos hablándolo eran obligados a arrodillarse sobre granos de sal y maíz durante horas como castigo, pero sobrevivió. El censo paraguayo de 2012 muestra que el 46,3% de la población habla jopara, una mezcla de guaraní y español. Otro 34% habla solo guaraní. Tan solo el 15,3% habla solo español. El idioma sobrevivió en las cocinas y se susurraban cuentos para dormir. Pero, ¿podría el ADN contar una historia diferente? Hablemos de los padres fantasmas. Los hombres cuyo ADN reemplazó casi por completo el linaje masculino indígena. Cuando los investigadores analizaron los datos del cromosoma Y, el marcador genético que se transmite de padre a hijo, descubrieron que el 92,2% de los hombres paraguayos son portadores de linajes paternos europeos, específicamente, o haplogrupos de la península ibérica, España y Portugal. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. El patrón genético sugiere algo crucial: múltiples influjos de machos europeos, no solo uno. La mezcla no ocurrió una sola vez durante la colonización y luego se detuvo. Continuó ocurriendo.
Después de 1870, el gobierno paraguayo fomentó activamente la inmigración para solucionar la escasez de hombres. Ofreció concesiones de tierras, exenciones de impuestos y cualquier cosa para atraer colonos. La mayoría provenía de países vecinos, Brasil y Argentina, que ya contaban con poblaciones mixtas con alta ascendencia europea. Según el estudio de 2021 en Guinness, los inmigrantes brasileños representan el 67% de la inmigración moderna a Paraguay y los argentinos representan otro 19%. Estos hombres trajeron cromosomas. Y europeos, sí. Sí, pero también trajeron genomas ya mezclados con ascendencia indígena y africana de la historia colonial de sus propios países. Y aquí está la sorpresa. Cuando los investigadores analizaron el ADN autosómico, el genoma completo que se hereda de ambos progenitores, encontraron un 55,4% de ascendencia europea. Esta cifra es superior a la esperada si solo se promedia el ADN materno, 13% europeo, y el paterno, 92% europeo. ¿Por qué? Porque la mezcla de la posguerra involucró a personas que ya estaban mezcladas. Hombres europeos, sí, pero también hombres brasileños y argentinos que tenían abuelas indígenas y africanas. Y hay otro detalle. Las tasas de ilegitimidad, hijos nacidos fuera del matrimonio, tras la guerra, alcanzaron el 70% en algunas regiones. Con tan pocos hombres disponibles, las estructuras matrimoniales tradicionales se derrumbaron. Las mujeres criaban solas a sus hijos. Los hogares encabezados por mujeres se convirtieron en la norma, no en la excepción. Investigación publicada en la Revista de Comportamiento Económico y Organización. En 2022 se descubrió que incluso 150 años después, las regiones con peores pérdidas de hombres después de la guerra aún tienen tasas más altas de nacimientos fuera del matrimonio, mejores resultados educativos para las mujeres y actitudes más igualitarias en materia de género. El trauma no solo afectó a una generación, reconfiguró la cultura. Pero hay un giro más. El estudio de 2017 reveló que solo el 43% de los paraguayos modernos tienen padres nacidos en el mismo lugar. La población es genéticamente homogénea, pero geográficamente móvil. Ni la migración interna ha borrado las diferencias genéticas regionales. Entonces, si los padres son europeos y las madres son indígenas, ¿quiénes son realmente los paraguayos? Volvamos a las madres, porque su historia está escrita en el ADN mitocondrial, el material genético que se transmite exclusivamente de madre a hijo. Los datos son impactantes. El 87,2% de los paraguayos son portadores de haplogrupos mitocondriales nativos americanos, linajes designados como A2, B2, C1 y D1. Estas son las mismas firmas genéticas que se encuentran en poblaciones indígenas de Sudamérica desde hace miles de años. El linaje más común es el C1, que representa el 31% de todos los haplogrupos maternos nativos. Los investigadores identificaron fuertes efectos fundadores, lo que significa que ciertos linajes se concentran en regiones específicas, o en particular alrededor de la cuenca del río Paraná. Pero esto es lo fascinante. Cuando los investigadores compararon el ADN materno de Paraguay con el de otras poblaciones sudamericanas, descubrieron que la coincidencia genética más cercana no era con otras colonias españolas, sino con los grupos indígenas brasileños. ¿Por qué? Porque antes de la llegada de los europeos, el pueblo tupí-guaraní habitaba un vasto territorio que se extendía desde la costa noreste de Brasil hasta Paraguay. La similitud genética sugiere una conexión ancestral que antecede a la colonización por siglos. Esto es lo que entendemos por preservación del linaje materno. Si bien los linajes paternos fueron reemplazados casi por completo, los linajes maternos permanecieron intactos. Transmisión ininterrumpida desde la época precolombina hasta la actualidad. Y existe un paralelo cultural. Las mismas mujeres que preservaron la lengua guaraní también preservaron la memoria genética. Las investigaciones demuestran que, en la cultura guaraní, las madres eran las principales educadoras de los niños. Controlaban lo que sucedía en el hogar. Incluso hoy, ese legado persiste. Los estudios demuestran que es más probable que se hable guaraní en zonas rurales y en los hogares, ámbitos tradicionalmente controlados por las mujeres. El español es más común en las ciudades y en entornos formales, pero hay algo más en el ADN.
algo que no encaja en ninguna narrativa. Ascendencia africana. 10,8% según análisis autosómico, pero solo 4% en el ADN mitocondrial materno. Esto es extraño. En la mayor parte de Latinoamérica, si se tiene ascendencia africana, esta es principalmente materna debido a la explotación sexual de las mujeres esclavizadas durante la época colonial. Pero en Paraguay, el patrón es diferente. Los registros históricos muestran que Paraguay recibió muy pocos esclavos africanos en comparación con Brasil, Cuba u otras economías de plantación. La colonia no contaba con plantaciones azucareras ni minas de oro que requirieran una mano de obra esclava masiva. Según investigaciones, la mayoría de los descendientes africanos ingresaron a Paraguay por una ruta diferente. ¿Recuerdan a aquellos inmigrantes de posguerra de Brasil y Argentina? Trajeron consigo ascendencia genética africana. Brasil tuvo una de las mayores poblaciones de esclavos de la historia. Argentina, a pesar de blanquear su historia, también tuvo importantes poblaciones africanas que posteriormente fueron absorbidas genéticamente por la mayoría mestiza. Así que, cuando estos inmigrantes ya integrados se casaron con familias paraguayas, introdujeron ADN africano, pero no se debió a la esclavitud directa en el propio Paraguay, sino a la herencia de las historias coloniales de otros países. Esto es lo que los genetistas llaman mezcla secundaria. La contribución africana existe, pero llegó indirectamente, filtrada a través de poblaciones vecinas. Y aquí está el problema. Casi no existen estudios genéticos importantes sobre las comunidades afroparaguayas. No hay registros genealógicos completos de las poblaciones esclavizadas. Esa historia ha sido borrada. La ascendencia africana está ahí, escrita en el genoma, pero la historia la borró. He aquí la paradoja que define al Paraguay moderno. Sangre europea, alma indígena. En 1992, Paraguay se convirtió en uno de los pocos países del mundo en reconocer una lengua indígena como cooficial con una lengua europea. La Constitución declaró el guaraní igual al español. En 2010, la Ley de Idiomas fue más allá. Exige que todos los funcionarios públicos aprendan guaraní. Todas las publicaciones gubernamentales deben tener versiones en guaraní. La educación bilingüe es obligatoria desde la primaria. Ningún otro país latinoamericano ha logrado esto. Perú y Bolivia reconocen constitucionalmente las lenguas indígenas, pero el español sigue siendo la lengua dominante en el poder. En Paraguay, literalmente no se puede trabajar en el gobierno sin hablar guaraní. La bebida nacional es el tereré, o una bebida helada de yerba mate de origen indígena. El pan nacional es la chipa. Incluso existe una versión guaraní del himno nacional. La genética europea coexiste con la identidad cultural indígena de una manera única en América. Pero he aquí la amarga ironía. Si bien el 90% de la población general habla guaraní, las propias comunidades indígenas guaraníes enfrentan una pobreza catastrófica. Un informe de la UNESCO de 2015 calificó la situación de emergencia. Los pueblos indígenas tienen una tasa de pobreza del 75% y una tasa de pobreza extrema del 60%, muy por encima de los promedios nacionales. La desnutrición infantil entre las poblaciones indígenas es del 41,7%, en comparación con el 17,5% a nivel nacional. Y aquí hay algo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El guaraní paraguayo, el idioma hablado por la mayoría mestiza, no es lo mismo que el MBA guaraní o el ABA guaraní, hablados por las comunidades indígenas reales. Las lenguas son mutuamente inteligibles, pero evolucionaron por separado. En esencia, los paraguayos no indígenas se apropiaron de la lengua y la convirtieron en símbolo de identidad nacional, pero no así el pueblo. Las comunidades indígenas siguen marginadas, sin tierras y discriminadas. El ADN dice europeo. La lengua dice indígena. Pero la realidad dice apropiación. Entonces, ¿qué dice el futuro? La historia genética de Paraguay no ha terminado. Aún se está escribiendo. Desde la década de 1960 ha habido una afluencia masiva de inmigrantes brasileños. Más de 400.000 personas, conocidas como brasiguayos. Se concentran en las regiones fronterizas. Nacen cultivando soja y otros cultivos comerciales. Estos nuevos inmigrantes traen perfiles genéticos diferentes. En algunos casos, presentan mayor ascendencia europea que los paraguayos tradicionales,
pero también una importante ascendencia africana e indígena proveniente de la compleja historia colonial de Brasil. Actualmente se están formando nuevos patrones de mezcla. Y el idioma también está cambiando. Los paraguayos jóvenes que viven en zonas urbanas hablan cada vez más español como primera lengua. El guaraní está en declive en las ciudades a pesar de las protecciones legales. Se está produciendo un cambio generacional. El activista David Galeano Olivera, citado en Sapiens. La revista explica el desafío. Todos vivimos en dos mundos, el mundo concreto y el virtual. El guaraní sigue siendo principalmente una lengua oral. Si su presencia en línea, en las redes sociales y en los espacios digitales donde los jóvenes pasan su tiempo es limitada. Si el guaraní no puede existir en el mundo digital, ¿podrá sobrevivir al siglo XXI? Y hay otra laguna en la investigación. Prácticamente no existen estudios genéticos exhaustivos sobre la región del Chaco Occidental paraguayo, hogar de comunidades menonitas y otros grupos indígenas. No se han realizado investigaciones importantes sobre la integración de inmigrantes japoneses, coreanos o chinos. Tampoco se han realizado estudios sobre las otras 19 lenguas indígenas que aún hablan unas 50.000 personas. La investigación genética se centra casi exclusivamente en la mayoría mestiza oriental. Pero Paraguay es más complejo que eso. Esto es lo que sabemos. La homogeneidad genética enmascara la complejidad cultural. El ADN puede ser similar en distintas regiones, pero las experiencias vividas, los idiomas y las identidades no lo son. El patrón no ha terminado. El ADN de Paraguay sigue cambiando con cada generación de cruces de fronteras, migraciones internas y cambios lingüísticos. Entonces, ¿qué es el ADN paraguayo? Es una historia donde las madres ganaron la guerra genética mientras los padres reescribían la población, donde el 87% del linaje materno indígena coexiste con el 92% del linaje paterno europeo, donde el ADN autosómico se sitúa en un 55% europeo, creando una identidad que no pertenece plenamente a ninguno de los dos mundos. 150 años después de la Guerra de la Triple Alianza, el trauma aún es visible. Si una investigación publicada en 2022 muestra que las regiones con mayores pérdidas de hombres durante la guerra aún presentan tasas de natalidad extramatrimonial más altas, mejores resultados educativos para las mujeres y normas sociales más igualitarias de género. La guerra terminó en 1870, pero sus efectos están escritos en la cultura, en las estructuras familiares, en el ADN mismo de los paraguayos modernos. Y hay una pregunta filosófica oculta en todos estos datos. Si tu ascendencia materna es indígena, pero tu genética es mayoritariamente europea y tu lengua es compartida a través de las fronteras étnicas, ¿qué te hace paraguayo? No hay una única respuesta en el ADN. La identidad paraguaya existe en la contradicción misma, en el espacio entre lo perdido y lo sobrevivido, o en la decisión de las madres guaraníes de preservar su lengua incluso cuando desaparecía el linaje de sus hijos. Cada prueba de ADN revela una guerra, una estrategia de supervivencia y una mujer que se negó a dejar que su linaje desapareciera. Esta no es solo la historia de Paraguay. Cada genoma latinoamericano esconde contradicciones similares, capas de mezcla, trauma, resistencia y supervivencia escritas en un código genético que apenas comenzamos a leer. El pasado son datos, pero el futuro, eso sigue sin escribirse.